Vamos a lo que habíamos anunciado. Historia Universal Freak. Ese es el título de este libro que escapan de toda forma tradicional de narrar y también de contar la historia. Un relato que va en sus primeras páginas, tal como lo leí durante la tarde, desde el Big Bang hasta el presente a través de más o menos 1300 curiosidades. Queremos conocer los detalles de este trabajo muy interesante, un trabajo literario que ha hecho el autor del libro, don Joaquín Barañao, que nos acompaña a esta hora acá en Canal 24 Horas. Joaquín. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Vamos a poner aquí el texto para que se vea de qué se trata esta Historia Universal Freak. Mira, hay muchos libros de historia universal y también hay muchos libros que son listados de curiosidades. Este es una fusión de ambas cosas. Es un libro que pretende contar la historia universal, es, creo yo, un buen repaso para quienes hayamos olvidado cómo transcurre la historia, y es a la vez un recuento, una compilación de 1300 curiosidades de la historia, todas ellas bien referenciadas. Hay un trabajo importante de verificación, que no sean realmente leyendas urbanas, sino que sean datos verificables que sazonan este relato. Esta narración. Ahora, tú no lo escribiste durante los últimos meses, ni siquiera durante el último año. Este es un trabajo que ya lleva bastante tiempo recopilándose, primero a través de un blog que ahora se plasma en este libro que aquí la gente no lo ve, pero dice volumen 1. Se espera que sigan habiendo nuevas curiosidades. Efectivamente, este es un trabajo, lleva al menos 12 años. 12 años es lo que lleva la página web. En realidad yo tengo 33 y de esos la mayor parte han sido años de recopilación de estos datos, primero en mi memoria, luego plasmados en internet. Y luego el libro mismo fue escrito durante el 2014 y el volumen 2 va a salir a principios del próximo año. En realidad está escrito ya, era un libro muy voluminoso para una sola unidad, pero esto viene muy pronto. Me están llegando algunas preguntas, algunos comentarios a través del Twitter, a través de la comunicación interna. Me van a contar si es que tenemos la posibilidad de poner esos Twitter en pantalla. Alejandra, te encargo eso. Joaquín, me gustaría que nos contaras también cómo se te ocurre hacer un libro de curiosidades, de datos freak. Mira, yo creo que la afición por las curiosidades es de esas cosas que son común al ser humano, es de esas cosas que compartimos casi todos, ¿no? Uno va a un museo y, por ejemplo, uno va a la Torre de Londres y puede que no se acuerde del año en que fue construido, del estilo arquitectónico, pero se va a acordar que fue utilizada como un zoológico, por ejemplo. O se va a acordar cuando le muestran la armadura de Enrique VIII joven, delgado, ágil, y la armadura de Enrique VIII gordo, cuando ya estaba en sus últimos años de vida. O, por ejemplo, que cuando el guía le cuenta que en la Torre de Londres había un oso polar, ¿no?, que se usaba de mascota y que lo tiraban al Támesis con una cadena. O sea, hay un dato muy bueno, disculpa que te interrumpa, que si a uno le llama más la atención de Juana la Loca abrazando el cuerpo de Felipe el Hermoso que la historia oficial de cuál fue la configuración política de Felipe el Hermoso como monarca. Claro, Juana la Loca, efectivamente, su nombre estaba bien puesto. Cuando Felipe el Hermoso muere, ella no podía superar esta situación y se levantaba a abrazar el ataúd, y un día la encontraron en la noche con Felipe el Hermoso en los jardines del palacio. Así que Juana la Loca no es llamada en vano de esa manera. Bueno, entonces a ti, ¿cómo se te empieza a gestar esa idea? Me desprendo de tus palabras que te interesaban estos datos, pero cuando dijiste, ¿sabes qué?, los voy a reunir. ¿Y cómo creaste el sitio web, que es el origen de este libro? Eso es hasta cierto punto paradojal, porque yo dije, creo que aprender a hacer páginas web es una destreza útil en el siglo XXI y necesitaba un pretexto. Y toda la vida yo tuve facilidad para retener este tipo de curiosidades. Por ejemplo, soy pésimo para las caras, tengo muy mala memoria de caras. Sin embargo, este tipo de cosas por alguna razón quedan estampadas en mi memoria y no se van. Entonces cuando dije, bueno, al parecer saber hacer páginas web es una disciplina útil, este fue el pretexto. Y hoy día miro 12 años para atrás y la verdad que la manera como yo estaba aprendiendo a hacer páginas web, hoy día esa manera es completamente inútil, pero la página quedó y eso evolucionó al libro. Qué bueno, escribir un libro es uno de los requisitos que tiene que tener
todo hombre en la historia universal, junto con tener un hijo y plantar un árbol. Lo estuve leyendo en la tarde, está marcado, me lo pidió una compañera de trabajo, Ivana López, me dijo, hoy quiero que me lo prestes para que leer. Genera bastante curiosidad. Yo leí hasta la historia de Darwin, Darwin que no sabía yo, pero vivió un terremoto en Chile, lo cuentas tú, y también estuvo a punto de quedarse fuera de este viaje que duró 5 años, por su nariz. Ahí el capitán del buque que lo trasladó tenía algunas aprensiones con la fisiología, los términos físicos de las personas. Bueno, cuéntanos tú alguna de la historia que recuerde ahora, no necesariamente con detalle, pero con qué se van a encontrar. Además la historia del Big Bang, al principio. Bueno, claro, primero profundizo un poco lo que decías de Darwin. Efectivamente, él estuvo en Chile. Fue un viaje muy largo. Él iba a ser párroco anglicano. Era un trabajo muy bien remunerado, con mucho prestigio. Y dijo, bueno, ya, pero antes de retirarme a las labores pastorales, voy a hacer un viaje alrededor del mundo. Porque Capitán Fitzroy necesitaba a alguien, una persona de buena conversación, que lo acompañara en el camarote. Y efectivamente viene acá. Bueno, antes él dice, como tú bien recuerdas, dice, tengo sospechas con este jovencito. Buena familia, habla bien, sabe de naturaleza, pero no me gusta la forma de su nariz. Creo que denota que no tiene carácter. Él era un seguidor de Lavater, ¿no? Que consideraba que la geometría de la cara podía hablar de las atribuciones, de los atributos personales. Y le toca, como tú dices, un terremoto acá. Chile, yo siempre digo lo mismo. Lo pone entre comillas, era que no. Era que no. Era que no. Claro. Yo lo que siempre digo es que Chile es el Chuck Norris de los terremotos. Entonces, poco sorprendente que... De hecho, por ejemplo, el terremoto de Valdivia, el más fuerte jamás registrado, liberó el 22% de la energía de todos los sismos del siglo. O sea, es una absoluta locura. Perfecto. Perdón, bueno, y respecto del Big Bang que tú decías, el libro parte ahí. Sí. Y toda la historia del descubrimiento es una historia bastante peculiar, es muy llamativa. Mira, esto comienza en el observatorio de Mount Wilson, que queda cerca de la ciudad de Los Ángeles de Estados Unidos. Y hoy día es muy llamativo porque California, Los Ángeles, es hoy día un antro de contaminación lumínica. O sea, es el peor lugar que uno podría esperar para poner un observatorio. Tanto así que el terremoto que hubo ahí el año 94, hubo un apagón muy grande. Y con el apagón se veía el cielo. Y la gente sale y mira arriba y muchas personas se preocuparon. Entonces llaman a los números de emergencia. Dicen, oye, aquí hay algo raro, hay una mancha blanca en el cielo. Y era la Vía Láctea. Mucha gente de Los Ángeles es tan poco acostumbrada a ver el cielo que llama al 911 porque dice, oye, aquí está pasando algo extraño. Bueno, y en ese lugar es donde se construye este observatorio astronómico y contratan a un señor, a Milton Humansson, que era un arriero de montaña. ¿Ya? Y él se enamora de la hija del astrónomo, del ingeniero jefe de la construcción. Y bueno, y en eso se casan y entonces le consiguen un trabajo ahí como asistente, digamos, como una especie de conserje. Pero estaba casado con la hija del ingeniero, entonces él decía, pucha, necesito un trabajo de más rango, qué sé yo. Entonces le consiguieron empezar a ayudar con las observaciones, con el telescopio. Y fue esta persona, Milton Humansson, la que proveyó las imágenes que después Edwin Hubble usó para descubrir el Big Bang. Claro, esa es una de las historias que trae la Historia Universal Freak. Son 762, claro, si le sumamos al volumen 2 que viene en camino, ahí tenemos las 1300 que presentamos. La última, bien cortita, la vamos a poner en la pantalla rápidamente porque una de las presentaciones del libro, sin entrar en detalles para que la gente también lo lea, ¿sabías que el último guillotinamiento en Francia ocurrió después del estreno de La Guerra de las Galaxias? Que a todo esto viene este jueves, viernes ahí el estreno de El Despertar de la Fuerza. ¿Tan así? Efectivamente, uno se imagina que las guillotinas se acaban. La guillotina, por lo demás, fue inventada como un método humanitario para hacer una ejecución más rápida, más limpia. Y la persona que lo inventó, el señor Guillotín, se oponía a la pena capital, lo cual es también una curiosidad interesante. Buenísimo. Y esto, claro, por supuesto, tuvo su protagonismo durante la Revolución, a finales del siglo XVIII, pero esta cosa siguió y el último guillotinamiento fue a finales de la década de los 70, después del estreno de La Guerra de las Galaxias. Están llegando algunas preguntas, a ver si podemos interactuar con nuestros televidentes que están conectados con el canal 24 horas. Por ejemplo, Manuel Rojo pregunta, amigo, ¿ya están las librerías? ¿Interesa? Mira, interesante dice él, un autorregalo de Navidad. Para regalarlo en Navidad, ¿está disponible ya? ¿Dónde se puede encontrar? ¿Cuál es el costo aproximado?
Está así en las librerías, ha estado llegando durante este fin de semana y cuesta 12 luquitas. Perfecto. Yo suelo viajar cuando voy de vacaciones con estos libros, pero no en su formato físico. Y me estoy dando cuenta, a ver si lo podemos poner en la pantalla también, que está para Kindle. Efectivamente, sí, está para Kindle. Está para Kindle y con un precio un poquito más reducido, son casi $10, si el dólar está en, ponte 800 pesos, sería 8.000 pesos, una versión un poco más económica. ¿Cómo se hace un libro para Kindle? ¿Te pide las bases? ¿Tú envías el texto? Bueno, hay distintas maneras, ¿no? Pero lo que estás viendo tú ahí en Amazon es un libro que está publicado directamente por el autor. Este libro está editado por Planeta y muy pronto va a estar en Amazon la versión editada por Planeta. Perfecto, también ahí disponible. Ya, pues interesante la historia universal Freak. ¿Podríamos decir que es la historia o el lado entretenido de la historia? ¿Se podría definir así, para terminar solamente? Creo que sí. ¿Sí? Creo que sí. Mira, a ver, este no es un libro que uno tendría que usar para su tesis doctoral. Exacto. Pero sí, bueno, hay un trabajo serio de verificación y no, aquí no hay, como te decía hace un rato, leyendas urbanas o datos a medias, no hay medias verdades, hay una investigación seria. Pero creo yo que es un buen instrumento para recordar. Porque si bien, o sea, está lo más importante, tal vez no hay profundización en los fenómenos políticos, por ejemplo, pero están esos cabos que uno le permite recordar la historia y decir, bueno, tal vez no me voy a acordar de exactamente qué hizo Gengis Khan, pero sí me voy a acordar que Gengis Khan ha engendrado 64 millones de personas que hoy día están vivas. Entonces eso te permite conectar las cosas y decir, bueno... Que tenía una cantidad de territorio importante. Exactamente. Entonces uno dice, bueno, si tiene 64 millones de descendientes vivos, entonces habrá tenido... Y ahí uno empieza a atar cabos y te permite... Es una visión distinta a la historia que creo que te ayuda a recordar lo que es realmente importante. Perfecto. Ya pues, Joaquín, muchas gracias por tu tiempo acá en el canal 24 Horas, un libro entretenido que viene también como de las posibilidades de regalo para esta Navidad. Nosotros vamos a ir a una pausa, continuamos de inmediato revisando otras noticias acá en el canal 24 Horas. Vamos a lo que habíamos anunciado. Historia universal Freak. Ese es el título de este libro que escapan de toda forma tradicional de narrar y también de contar la historia. Ha hecho el autor del libro, don Joaquín Barañao, que nos acompaña a esta hora acá en Canal 24 Horas. Joaquín. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Vamos a poner aquí el texto para que se vea de qué se trata esta historia universal Freak. Mira, hay un relato que va en sus primeras páginas, tal como lo leí durante la tarde, desde el Big Bang hasta el presente a través de más o menos 1.300 curiosidades. Queremos conocer los detalles de este trabajo muy interesante, un trabajo literario que ha olvidado cómo transcurre la historia y es a la vez un recuento, una compilación de 1.300 curiosidades de la historia, todas ellas bien referenciadas, hay un trabajo importante de verificación. Muchos libros de historia universal y también hay muchos libros que son listados de curiosidades. Este es una fusión de ambas cosas. Es un libro que pretende contar la historia universal, es, creo yo, un buen repaso para quienes hayamos